Hola chicos del plantel Villada, espero se encuentren muy bien y le estén echando ganas para que todo salga bien en sus calificaciones y sobre todo en esta, de alguna manera, contingencia que está sucediendo. Los saludo mucho, espero que estén muy bien. Bien, si bien recuerdan, nos quedamos en Hegel, vamos a continuar con el tema de Nietzsche, este gran filósofo alemán. Friedrich Nietzsche, es muy importante su filosofía, ya que con él se da la idea del superhombre, además de que esa idea pues tiene que ver con la intervención alemana en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a entrarle a este tema de Nietzsche en la cuestión estética. ¿Ok? Cuando muere Nietzsche en el año 1900, termina de alguna manera el siglo XIX. En la filosofía de Nietzsche puede encontrarse la forma más extremosa de esta situación de Dios por el hombre, que salvo el caso de Kierkegaard, encontramos en los grandes filósofos post-hegelianos. Nacido en Rocken, en Sajonia, en 1844, de una familia que había dado a Alemania varios teólogos. Nietzsche empezó sus estudios de filosofía en la Universidad de Bonn. Destacado filólogo, desde su juventud prosiguió sus estudios en la Universidad de Leipzig, ciudad donde descubrió la filosofía de Schopenhauer y donde trabó amistad con Richard Wagner. Bien, esos son datos de alguna manera importantes que los tengan ustedes presentes. Él ya que había desarrollado la teoría de que el mundo no es más de lo que queremos y pensamos que es. En sus propias palabras, voluntad y representación. La preeminencia que hace Schopenhauer daba la voluntad, ese influjo decisivamente en el pensamiento de Nietzsche. Y dio lugar a que éste pudiera desarrollar su doctrina, como bien lo dije, de la voluntad de poder. Bien, las obras principales de Nietzsche son El origen de la tragedia, Así habló Zaratustra, La genealogía de la moral y Más allá del bien y del mal. El primero, Nietzsche distingue dos espíritus prevalentes entre los griegos: el espíritu apolíneo, claro y racional, y el espíritu dionisiaco, instintivo, primitivo y romántico. Eso es muy importante en la actividad que me van a hacer, lo que acabo de mencionar. Entonces, la voluntad de poder y el superhombre, ya desde Calicles algunos filósofos han pensado, como diría la fábula de La Fontaine, que la razón del más fuerte es la mejor de las razones. Nietzsche lleva hasta sus últimas consecuencias situándolo dentro de una visión evolucionista del hombre. Esta idea que diversamente encontramos en el pensamiento político de Maquiavelo. Nietzsche, en efecto, hace depender toda la vida humana de los instintos. Pero, ¿cuál es el instinto que impulsa a todos los demás? Este instinto básico es el de la voluntad de poder. Es instinto básico, es decir, la voluntad de dominar que se encuentra en las fuentes o los fuertes y en los hombres selectos. Sí, eso es muy importante en la filosofía de Nietzsche, esa voluntad de poder. Y esto también se ve reflejado en el libro de Así habló Zaratustra. Y bueno, además en Schopenhauer, que tiene una expectativa nihilista, una especie de drama existencial, y esto quiero que lo tengan muy bien presente. Nietzsche retoma esta doctrina filosófica que se llama nihilismo. Nihilismo es la doctrina que declara que nada posee una existencia real. Desde el siglo XIX el nihilismo designa generalmente los movimientos revolucionarios de tipo anarquista. Este nihilismo tiene que ver con la negación de la vida, de alguna manera negación de los valores y todo lo que existe. Es muy pertinente señalar que sí, de alguna manera el anarquismo toma esta expectativa, este sistema nihilista, para poder refutarse en su propia existencia, darle ese sentido originario a su existencia. Y en la cuestión estética, pues es muy importante hacer saber a todos que si en la cuestión estética de Nietzsche,
pues de alguna manera lo demás no tendría sentido, como en este caso la música. Decía Nietzsche que la vida no tenía sentido sin la música. ¿Qué significa eso? Pues que realmente nosotros con estas cuestiones de estéticas de la música, pues la música no tendría sentido. Ajá. Bien, la totalidad de la obra de Nietzsche es muy amplia, por lo que solo mencionaremos algunos ejemplos. Como ya las mencioné, es muy importante esas obras. Pero lo que aquí nos interesa de Nietzsche es su concepción o conceptuación sobre la belleza. Pero para ello es conveniente ubicarlo básicamente dentro de sus conceptos que formula del nihilismo. Como bien ya lo dije, el nihilismo es un sistema de alguna manera que se refugia en la filosofía, en el sistema filosófico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el nihilismo se sostiene, se encuentra en la cultura contemporánea y luego en la superación del mismo, por la formulación de la teoría del superhombre. El nihilismo se observa por varios signos. Estos se dejan ver en los impulsos de la metafísica y de la moral y de la religión. El nihilismo aparece con el fracaso de todo sentido de que hoy no hay verdad ni cualidades absolutas de las cosas. Es lo que mencioné. El nihilismo de alguna manera se refleja en que toda cosa no posee existencia real. ¿Sí? No es cierto que el ser sea supremo. Arge, eso recuérdenlo bien en filosofía. Ajá. Y que de alguna manera el arge tiene que ver con este principio que se ha derrumbado. El ser estático, único, eterno y poderoso de los metafísicos de la religión, de la cristiana, por cierto, que ha muerto. Ajá. Es más, Nietzsche proclama: Dios ha muerto. ¿Qué significa esto? Pues ya que nada tiene sentido o fundamento. El ser no es algo estático, ¿ah? Sino algo histórico como evento movible, supeditado al antojo de la percepción, sociedad, cultura, religión y en una palabra de la decadencia. El nihilismo se traduce en una voluntad decadente e impotente que ha perdido todo impulso por vivir, por moverse, por esforzarse, por alcanzar el poder de la vitalidad. Esto significa que niega la vida como pluralidad, devenir y contradicción. El nihilismo representa un desprecio a la vida, a la voluntad de poder, que para Nietzsche es el valor máximo al que todo ser humano debe aspirar, en contra de lo malo, para que él se traduce con las siguientes palabras, para que él las traduzca con estas palabras siguientes. Los débiles y malogrados deben de perecer. Artículo primero de nuestro amor a los hombres. Y además, dice Nietzsche, que hay que ayudarlos a perecer. Esta sentencia va dirigida principalmente a los cristianos. Ajá. El nihilismo se expresa en la fatiga de la voluntad de poder, donde se exalta a los débiles y a los desamparados. Esa es una cuestión importante que hace Nietzsche hablando de la cuestión filosófica que enreda la existencia humana nihilista. ¿Sí? La estética nietzschiana y en consecuencia su concepto de belleza se puede extraer magistralmente en su obra de su juventud, El origen de la tragedia, en la que señala, entre otras cosas, la existencia de dos impulsos estéticos que aparecen en la mentalidad griega antes y posterior a Sócrates. Como bien lo mencioné desde un inicio, lo apolíneo y el dionisiaco. La palabra apolíneo se deriva en dos orígenes, es decir, al dios griego Apolo, hijo de Zeus. Apolo es una de las divinidades principales de la mitología griega. Poseía varios atributos y funciones, dentro de los cuales estaban el sol y la luz de la verdad, agente de purificación de los hombres, símbolo de la inspiración profética y artística, dios de la belleza, de la música y la poesía,
de la perfección, de la armonía, del equilibrio y sobre todo de la razón. Aunque tuvo muchos amores e hijos, fue infeliz en este aspecto. Ahora bien, la palabra dionisiaco o Dionisio, dios del vino, de la embriaguez, del éxtasis y de la intoxicación, como bien lo mencioné desde un inicio, en el uso moderno del concepto literario, el contraste entre Apolo y Dionisio simboliza los principios de la integridad contra el individualismo, la luz contra la oscuridad o la civilización contra la naturaleza. Así el contraste muestra que las actividades fisiológicas, la armonía, la luz, corresponden al apolíneo, mientras que lo dionisiaco corresponde en el sueño, la negación, enajenación, la apariencia, ilusión, el dejarse llevar por una fuerza ajena. El arte para Nietzsche es el libre juego de las apariencias con el que se entretiene la voluntad humana para no ver la realidad que subraya esas apariencias. De ahí que la realidad y los humanos son producto de las apariencias en las que las características principales es nacer y desaparecer. Arte, respecto a esto, es un proceso de retorno momentáneo a lo informe. ¿Ah? Para Nietzsche hay que luchar por eliminar todo el contenido intelectual o sentimental, ya que el arte no expresa ni ideas ni sentimientos, sino solo fuerzas humanas que luchan por sobrevivir. El arte y la belleza tendrán que desprenderse para que sean placenteros, sí, de los valores de la sociedad occidental, como el intelectualismo platónico dominante en la cultura occidental, judeo-cristiana. De todo lo dicho sobre este tema, concluyamos señalando 3 funciones del arte según la estética nietzscheana. 1. Hacer posible la vida renovándola y recreándola con nuevas formas imaginativas, evitando con ello el cansancio y la monotonía. Esa es una principal función del arte que menciona Nietzsche. Seducirnos para que veamos la vida como digna de ser vivida, al entregar y dejar llevar nuestro ser de sujetos al arte del artista. 3. Estimular a la vida para salir al adormecimiento que una cultura intelectualista, moralizadora y unidimensional o uniformada promueve. Bien, ahora explica con tus propias palabras, junto con las actividades que te han enviado, características de la estética de Nietzsche. Y es muy importante la estética de Nietzsche, como bien lo dije, que se fundamenta de alguna manera en el nihilismo, mencionando lo apolíneo y lo dionisiaco, además del arte. Les agradezco mucho su atención. Gracias.